mensaje de hoy se llama Un corazón agradecido. Bien, y vamos a leer en Lucas 7, 36 al 50. Así que les quiero pedir que sigamos atentos a la lectura para que no nos perdamos y podamos comprender lo que el Señor tiene que decirnos el día de hoy. Y dice así: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta lectura tiene que ver con una vivencia. Esta no es una parábola, sino que es un hecho que vivió Jesús. Y cuando habla con con Simón el fariseo, la Biblia nos muestra a 2 Simones más. En realidad ya van 3 Simones en el Nuevo Testamento. Uno es Simón Pedro, que no era esta persona. Otro es Simón el leproso, que es una escena que quizás tú te puedes confundir, que también se ve en el Nuevo Testamento, cuando Jesús también es reverenciado, es adorado por un Simón y también en una casa. Pero eso se da también en otra ciudad. Y en este caso estamos hablando de Simón el fariseo. Y Jesús se encuentra con un hombre que le pide que vaya a su casa. Entonces vamos a comenzar a hacer un poco un resumen de los personajes y las características de aquellos que están en esta historia. Número 1 es Jesús. Número 2, hay un dueño de casa. ¿Cómo se llamaba ese dueño de casa? Simón el. Muy bien. Y también hay una mujer que la Biblia describe como una mujer pecadora. Ocupa un eufemismo. Dice: una mujer de la ciudad. Y cuando decimos una mujer de la ciudad, es una mujer de la ciudad. No sé si me entiende. Una mujer de la ciudad. ¿Bien? Ya, bien. Y también habían otros invitados dentro de ese lugar. Jesús, Simón el fariseo, una mujer pecadora de la ciudad, y habían otros personajes que aparecían ahí en la historia. Entonces vemos cómo Jesús quiere, con esta escena, enseña acerca de la gratitud y del perdón. Y la verdad es que
para contextualizarnos tenemos que saber un poquito de la cultura de ese tiempo. Y la cultura de ese tiempo decía que cuando alguien era convidado a algún hogar, dadas las circunstancias que se daba por que no habían zapatos como los tuyos o como los míos, y como las personas caminaban por largos pueblos y caminos, cuando tú invitabas a alguien a tu casa, tú le preparabas un recipiente y dejabas todo para que la persona se pudiese lavar los pies, también se lavar las manos. Aquellos que eran más adinerados tenían sirvientes que le hacían eso a las personas que eran más importantes. Y vemos acá que hay un hombre que él convida a Jesús para ir a su hogar. Vemos en otros relatos de la Biblia de que a veces Jesús le dice a alguien: es necesario que hoy vaya a tu casa. Y Jesús se hace el invitado, ¿cierto? A mí me encantaría que Jesús se hiciera el invitado conmigo de manera de carne y hueso. Dijera: hoy es necesario, Luis, que vaya a tu casa y hoy llevo pizza, no te preocupes por nada y vamos a disfrutar. Pero en este caso, Jesús no se invitó, sino que Jesús fue requerido e invitado a la casa de Simón el fariseo. Ustedes y yo sabemos que Jesús tenía un tema con los fariseos. Tenía un tema con ellos, porque los fariseos eran, si pudiésemos traerlo a hoy, a la época, eran evangélicos bien complicados. Eran evangélicos muy difíciles. Estoy haciendo un parangón, porque ustedes entenderán que los fariseos no son evangélicos, ni habían evangélicos en la época, sino es para explicarle un poco que es gente de la iglesia que es compleja, que es complicada. Y en este caso, Simón el fariseo invita a Jesús a su casa, y cuando lo invita a su casa, habían otros fariseos, habían otros que estaban con Simón, y la cultura judía dice que cuando tú invitas a alguien a tu casa, tú puedes estar con las puertas abiertas, puedes estar en un patio, qué sé yo. Y por eso que ustedes siempre cuando vean películas o lean, van a ver que siempre Jesús estaba rodeado de personas en casas, porque la cultura decía de que automáticamente cuando va alguien reconocido, tú puedes ir al lugar y estar ahí. No es que esta mujer haya sido patuda. Bien, de hecho, cuando Jesús hizo varios milagros en distintas casas, vemos a mucha gente porque la gente, por un tema cultural, se daba por invitado. Obviamente, la cultura chilena es bien raro, pero era su cultura. Bien, entonces, hubo una mujer que se hizo la invitada. A ella no la invitó nadie. Y llegó a ese momento y a ese lugar, que era esta mujer de la ciudad. Y cuando esta mujer de la ciudad llega, algunos libros auxiliares dicen que ella probablemente ya había tenido un encuentro con el maestro, ya había escuchado este mensaje, porque cuando ella llega preparada, y dice la palabra de Dios. Si podemos dejar ahí la primera lectura, porfa, Joaquín. Dice que ella escuchó que Jesús iba a la ciudad y que iba a estar en la casa de esta persona. Por lo tanto, ella escucha esto y se prepara para ir a la casa de Simón el fariseo, y por un tema cultural no tiene que pedirle permiso, sino que solamente llega. Entonces vemos que hay una mujer que probablemente ya había escuchado el mensaje de perdón de Jesús, ya había escuchado el mensaje de que Jesús limpiaba pecados, y se suscita un tema de que llega y pasa un tiempo y Jesús está ahí, y cuando Jesús está ahí, la mujer comienza a adorar al Señor. ¿Cómo lo adora? ¿Con Christine de Clario de fondo? ¿En Spotify? La adoración es múltiple. Una cosa no es menos que otra. Podemos hacerlo en danza, podemos hacer con cánticos, podemos hacerlo a solas, podemos hacerlo en comunidad, podemos hacerlo con música, podemos hacerlo sin música. Podemos hacerlo gritando, podemos hacerlo en silencio, podemos meditar, pero podemos adorar de distintas maneras. Y esta mujer comienza a adorar al Señor. Y cuando empieza a adorar, empieza a ser y tomar el lugar del anfitrión de la casa. Porque culturalmente ese hombre estaba siendo un pésimo anfitrión. Y eso nos deja entrever que
las verdaderas intenciones de este Simón el fariseo no era honrar al Señor, no era convidarlo a la casa y darle un banquete, no era convidarlo para decirle cuán transformado estaba por el mensaje de Jesús, sino que era y repetía lo que muchos de los fariseos, supuestos discípulos, hacían con Jesús, que se juntaban hipotéticamente para aprender de él. De hecho, lo vamos a ver en el versículo número, no sé si hay un 39 porque tengo memoria fotográfica. Hay un 39, ¿no? A ver, 39, gracias. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: yo no sé si usted trata a Dios como el a Jesús como el Bien. Dijo para sí: si fuera profeta. Cuando empieza a decir esto para adentro, yo no sé si esta es una actitud de adoración. La verdad es que no. Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces vemos que en la actitud hay un tema de lo que piensa Simón el fariseo, y hay otra cosa que es muy coincidente, que es lo que él hace. Y quiero decirte que lo que nosotros pensamos es lo que somos. Él pensaba algo acerca de Jesús, y como pensaba y tenía una noción de Jesús, eso fue lo que expresaba. O sea, un mal anfitrión, un pésimo anfitrión, le faltó el respeto a Jesús, no lo trató como debía tratarlo, sino que básicamente lo que quería era tener un encuentro con Jesús, tratando de ver qué es lo que él creía, cuán poderoso era o cómo era en su teología. Entonces vemos que este hombre piensa eso en su corazón e inmediatamente Jesús le responde, porque dice entre sí. Y Jesús le dice: mira, ¿sabes qué, querido Simón? En otras palabras, ha sido un pésimo anfitrión, porque yo llegué acá y esta mujer vino a lavarme los pies. Hizo todo lo que tenía que hacer el dueño de casa y lo hizo con un perfume. Lo hizo con su alabastro, secó sus pies con una toalla, lo hizo con sus cabellos. Y vemos a una mujer que no solamente hace un ritual que correspondía, no sé si un ritual, sino que algo cultural, pero lo hace como adoración con Jesús. Quiero decirte, entre paréntesis, de que sí importa lo que hacemos. Hay mucha gente que dice a Dios lo único que le interesa es el corazón. Y quiero decirte de que el corazón, nuestras acciones hablan de lo que realmente hay en nuestro corazón. Y el mensaje de hoy dice: un corazón agradecido. Es por eso que el fariseo no podía ser un buen anfitrión si pensaba como pensaba. O al revés, la mujer no podía no adorar a Dios si ella estaba agradecida con Jesús. Ella estaba llorando y ella estaba agradecida con Jesús. Y es ahí donde Jesús le dice al fariseo: y aquí hay dos personas que le perdono, pero uno debe más y otro menos. ¿Quién estaría más contento? ¿Quién estaría más agradecido? Y claramente Simón dice: al que se le perdonó más. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significará que a Jesús le agrada que nosotros pequemos mucho para que estemos muy agradecidos? No se trata de eso. Te quiero llevarte a que tú pienses en un momento no en lo que Dios puede hacer, sino lo que pasa con nosotros cuando Jesús nos perdona, cuando Él lava nuestros pecados. Usualmente siempre el ser humano tiene una reflexión que siempre tiene que ver con culpar a Dios o llevar a Dios a cosas que uno tiene que hacer. Y básicamente trata de que, yo no sé si le ha pasado que usted cuando comparte el evangelio con alguien, la gente siempre cree que está bien. A más de alguno le ha pasado, ¿no? Cuando le dices: oye, ¿sabes qué? Conocí a Jesús, me transformó y yo quiero presentarte a Jesús. Me encantaría que también tú pudieras conocerle también. ¿Y cuál es la respuesta usual de tu compañero de trabajo,
de tu compañera de universidad. ¿Cuál es la respuesta usual? La verdad es que yo no considero que sea tan malo. La verdad yo no considero que necesite a Jesús porque siento que, la verdad, no he matado a nadie, no he ahorcado a nadie. Por lo tanto, yo siento que soy muy bueno. Y la gente se autoevalúa y se autopercibe ponderándose a sí mismo. Entonces, eso pasa en primer lugar con gente que está sin Cristo. La gente siempre dice, yo me considero muy buena. Y también pasa lamentablemente con gente que luego está en la iglesia, que de a poco andar se van olvidando un poquito de lo que Jesús hizo por ellos. Y también se empieza a comparar un poco. Y esto le pasó a Simón, el evangélico de la época, que empezó a decir, esta mujer es pecadora. Y una de las cosas que a nosotros nos puede frenar en el evangelio es ponernos un termómetro y autoponderarnos y creer que somos demasiado buenos. Amado, cuando empezamos a pensar de esa manera, es cuando nos comenzamos a alejar de la gracia del Señor. La gracia del Señor, Él no la saca de nosotros. Por eso le digo, no meta a Dios en esto. Hablo de nosotros. Hablo de nuestro corazón agradecido. Hablo de lo que nosotros pensamos, hablamos y decimos. Hablo de aquello que le pasó. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Le pasó a ese hermano mayor que se empezó a comparar. Le pasó a Simón el fariseo. Y le pasó a tantos otros que siempre se comparaban con demás personas más pecadoras. Y es por eso que hoy día una de las cosas que debemos comprender es que para ser personas agradecidas debemos recordar todos los días lo que Jesús hizo en nosotros. Hubo un hombre que era David, que era un salmista, y decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides ¿de qué? De ninguno de sus beneficios. Mira, hay mucha gente que Dios, quiero aclararte algo, si es que para los que vinieron por primera vez, Dios no es un Dios narcisista. Necesito la adoración porque yo me alimento de la adoración y en mi narcisismo los quiero ver a todos arrodillados. Hubo alguien que quiso poner esa idea y le resultó en cierta forma, que era Lucifer, ese ángel de luz que contaminó a muchos ángeles, distorsionando una verdad. Y a veces las mentiras tienen fruto, lamentablemente. Pero Dios no es ningún narcisista. Dios no es un hombre que necesita crecer más con nuestra adoración o como lo pintan las historias greco-romanas de entre más adoramos al Dios de aquí y de allá, ese está más cercano. No, no se trata de eso, sino que se trata de que cuando nosotros adoramos a Dios, estamos teniendo una revelación y estando en el lugar que Dios quiere tenernos. ¿Cuál es ese lugar? Un lugar de humildad. Un lugar de saber realmente quiénes somos. Hay mucha gente hay un dicho que dice por ahí, ¿cómo conocer realmente una persona? De dos maneras. Cuando comienza a ganar dinero o cuando lo pones como jefe. Ahí vas a saber inmediatamente cómo es realmente la persona. Cuando le das responsabilidades, cuando están sobre otros. Y yo quiero decirte de que una de las cosas que quiere el Señor con nosotros es trabajar nuestro corazón. Porque necesitamos ser renovados. Hoy día estamos acá, en este último culto, para agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque hay cosas que tú no tienes idea que el Señor ha hecho por ti. Ahora empieza a meditar unos segundos. ¿Cómo estás en comparación del 2023? ¿Cuántos han mejorado su vida laboral? Levante su mano, por favor. Bien. ¿Cuánto le ha ido mejor en los estudios?
en el amor. Ah. Bueno, vamos a orar por aquellos que no les va bien en el amor, lamentablemente. Nah. Y hay algunos que se están aferrando a que llegue ese idóneo y esa idónea. Mantengan esa fe, ese idóneo y esa idiota, perdón, esa idónea. Fíjate que una de las cosas que no nos hace ser agradecidos es saber que lo hacemos todo bien y que no estamos mal. Eso es terrible. Lucas 17:10 dice, ¿qué es lo que dice ahí? Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. Perdón, no estaba leyendo. Muy bien. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. El problema es que creemos que hacemos demasiado. Y esto es como el mal de la mamá que malcría mucho al hijo. Eres bueno para todo. Todo lo haces bien, hijo mío. Todo lo haces súper bien. Y después cuando llegas a la realidad, no lo hacía tan bien. Pero a veces tenemos ese conflicto que creemos que somos siempre mejor que el resto. Hasta cuando llegamos a los colegios, a la universidad, al trabajo. Hasta cuando nos toca casarnos y compartir relación con otra persona. Hay personas que son muy buenas viviendo individualmente, pero en el momento que se casan, ¡pah! ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos una percepción demasiado grande de nosotros mismos. Y cuando tenemos esa gran percepción, nos va a costar ser agradecidos. Es por eso cuando de repente estamos en la iglesia y decimos, ¿sabe qué? Arrodillémonos al Señor porque debemos ir a las plantas de Dios para que Él nos perdone. Y hay mucha gente que no está ni ahí porque dice, Jesucristo ya me perdonó una vez en la cruz y no es necesario que haga nada más. Y cuando tenemos esa soberbia tan grande, nos cuesta mucho. Nos cuesta ser agradecidos. Nos cuesta adorar al Señor. Mira, quiero decirte algo. ¿Sabe cómo crece la iglesia? A través de un tipo de persona, de gente agradecida. Porque la persona agradecida predica el evangelio. La persona agradecida le dice a otro lo que Jesús hizo por ti, no solamente hace 15 años, sino que todo lo que Jesús hace diariamente contigo. La iglesia crece con gente agradecida y la iglesia se estanca con gente mal agradecida que nunca tiene por qué agradecer, que nunca tiene por qué humillarse, que nunca tiene por qué pedir perdón y que es casi perfecta. Esa gente nunca predica el evangelio. Por eso que muchas veces las iglesias se estancan por la falta de gratitud. Pero cuando tú eres una persona agradecida, constantemente le hablas a otros y le dices de dónde Jesús te sacó. De dónde Él te sacó, de la inmundicia de donde Él te sacó. El problema es que creemos que no nos sacó de ninguna inmundicia. El problema es que mucha gente dice, no, si lo mío no era tanto porque la Biblia relata a esta mujer de la ciudad, yo nunca fui una mujer de la ciudad. Yo quiero decirte que no existe escala de pecados y que la soberbia y el orgullo puede estar disfrazada de un buen oficinista, de una buena trabajadora, de un buen profesor, de un buen alumno. Pero vemos que Jesús, ¿con quién tuvo una cercanía? ¿Con el que parecía más perfecto, Simón el profeta y sus amigos, o con una mujer de la calle? ¿Con quién lo tuvo? El problema es que muchas veces la gente de la iglesia creemos que estamos perfectos, como ese fariseo. Pero quiero decirte algo. Jesucristo todavía está trabajando en nosotros. Todavía está trabajando en nosotros. Y la única manera de que Cristo cambie este mundo es a través de ti y de mí, y que seamos personas agradecidas. ¿Cómo lo podemos agradecer? Hablando de las grandezas del Señor. Hablándole a otros, diciéndole, Jesucristo hizo esto por mí y yo creo que también lo puede hacer por ti. Entonces vemos en esta historia, en primer lugar, a un Jesús que perdona. Y quiero decirte algo, Jesús te puede perdonar absolutamente de todo. Dile a la persona que está al lado, Dios te puede perdonar de todo. Él te perdonó.
de todo. ¿Tú crees que has sido demasiado malo? Hay algunos que dicen, yo soy tan malo que veo todo el día el canal del Senado, soy súper malo, ¿sí? Súper entrete. No, hablo de cosas más heavy que esas. Quizás más de alguno acá estuvo en la cárcel. Quizás más de alguno alguno o alguna fue de la ciudad o del barrio o del pasaje, no sé, de la villa. Pero Jesús nos puede perdonar a todos, si es que realmente nos arrepentimos de todo corazón. Y quiero decirte que quizás si tú comparas tu 2024 con el 2023, quizás tú dices, sufrí tantas cosas o pasé por tantos temas, es que dejé de ser agradecidos. Y la palabra, ¿sabes lo que nos dice? Dice que en el mundo no tendrán más aflicción. ¿Qué es lo que dice? En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque Él venció al mundo. El que haya tenido una mala temporada acá no define tu vida. Fue un mal tiempo, fue algo difícil. Mira, yo el otro día lo hablaba con los hombres. Y si hay algo que antecede la bendición, si hay algo que antecede el cumplimiento de un propósito, es la deshonra. Por lo tanto, si alguien en este año fue deshonrado, te quiero adelantar algo. Se viene una tremenda bendición para tu vida. Hubo un hombre que se llamó Jesús y que antes de ir a la cruz sufrió honra o sufrió deshonra. Deshonra. Él era el aplaudido por todos y después se fue al congelador. Después nadie quería estar con él. Él era el popular, a él le pedían los milagros. Pero después ya nadie quería, se arrancaban, un mismo llamado Pedro, le dio vergüenza. Entonces, él, después de estar haciendo lo que tenía que hacer y haciendo tantos milagros, sufre deshonra. Pero luego fue glorificado. Te pongo el ejemplo de José, del Antiguo Testamento. José tuvo que ser deshonrado por su familia, tuvo que ser deshonrado en una casa, tuvo que ser deshonrado en una cárcel, para luego ser posicionado. Por lo tanto, las circunstancias y Satanás siempre van a propiciar que tú y yo suframos para robarnos la bendición. Pero quiero decirte y quiero animarte en esta tarde para que no te rindas. Y por eso es muy importante el cuerpo de Cristo, que nos ayuda a no rendirnos. Porque por más que tú lo hayas pasado mal y haya sido un 2024 quizás de vergüenza, lo que se viene es bendición si no te rindes. No te rindas. Amado, amada, no te rindas. No te rindas frente a lo que está pasando. En primer lugar, toma decisiones. Porque Jesús no va a venir a hacer la pega por ti, ni ningún otro ángel. Toma decisiones en Cristo y yo te aseguro que te va a ir bien. Yo te aseguro que lo que el diablo te quiso robar, Jesús ni siquiera ha pensado, porque Él no quita. Él lo tiene pensado para ti, pero hay alguien que necesita interponerse para arruinarlo todo. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo. Qué difícil es dar gracias en todo, ¿no? Es complicado. Pero la palabra de Dios le decía a personas que estaban siendo perseguidas, den gracia en todo. ¿Tuviste algún quiebre este año relacional en tu familia, con una pareja, con un amigo, lo que sea? ¿Sufriste? Bueno, dale gracias al Señor, porque eso te mostró cosas, te va a hacer crecer a ti y te va a dar una visión más grande. ¿Sufriste en el trabajo? ¿Estabas pidiéndole pega al Señor y Dios te dio pega? Y luego dijiste, pero el ambiente laboral es malo. Bueno, quizás hay cosas que tienes que aprender. El Señor va a tener que ponerte un cuero de chancho. No lo sé.
Quizás tu ambiente laboral no es del mejor. Quizás cuando tú oras por tu jefa o por tu jefe, lo haces de una manera media vengativa, no lo sé. Pero lo que te quiero decir es que todo lo que tú estás pasando, Dios lo transforma en bendición. Absolutamente todo. Así que no tomes decisiones apresuradas y termine el ciclo que Dios tiene preparado para usted. No la embarre antes de tiempo. Entonces vemos la figura de la mujer de la ciudad, de Jesús, de Simón el fariseo y de sus amigos, los fariseos. Ahora, una de las cosas que hace Jesús, y es importante entender esto, ¿Jesús se quedó en su corazón con que Simón fue un mal anfitrión? No, se lo dice. Te quiero decir algo, amado. Cada vez que vemos a Jesús, vemos a un Jesús que enfrenta las circunstancias. Yo le quiero decir que la palabra nos dice que seamos mansos, no mensos. Jesús siempre contestaba. Lo hacía. Siempre lo hacía de alguna manera. Pero lo cortés no quita lo valiente. Quizás tú estás pasando por momentos re complicados y quizás no quieres enfrentar situaciones por miedos. Yo te quiero animar el día de hoy a que tú puedas enfrentar situaciones. Yo sé que existen conversaciones en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, con tu marido, con tu esposa, con alguien que no quieres tener. Como dice el chavo, no me digas que no, sí, sí. Quizás has estado pateando todo el año esa conversación con él o con ella. Quizás es con la persona que hoy está sentado al lado tuyo. Quizás no has querido tener esa conversación con el jefe. Quizás no has querido tener esa conversación con la jefa. Y quizás tú has dicho, solo voy a orar. Pero te quiero animar a que seamos más como Jesús. Hay cosas que se oran y hay cosas que se dicen. Y Jesús no se puso a orar, sino que le dijo, mira querido Simón, tú que te crees el mejor de todos has sido un pésimo anfitrión. Y esta mujer de la calle fue mucho mejor que tú. Yo te quiero animar a que tú puedas enfrentar situaciones que quizás te puedan estar haciendo mal. A la luz de la palabra de Dios, con la presencia del Señor y con la razón del cielo, la razón de la Biblia. No tu razón ni mi razón, porque tú puedes tener prismas o yo puedo tener prismas. Pero cuando lo hacemos a la luz de la palabra del Señor, todo cambia. Por lo tanto, te quiero invitar a meditar cómo estás terminando este 2024. Estamos a 29. Quedan 2 días para que se termine el año. ¿Vas a tener esa conversación difícil? ¿Vas a tener esa conversación que has pateado todo el año? ¿Te vas a sentar con tu hijo y le vas a decir eso? ¿Vas a hablar con tu esposa y se lo vas a decir? ¿O vas a seguir diciendo, Señor, te lo entrego en oración, cuando la verdad es que probablemente hemos sido medio gallinas? Y lo mejor es esconderse. Hay tiempo para cada cosa. Hay tiempo para orar, hay tiempo para predicar y hay tiempo para enfrentar situaciones. Jesús lo hacía todo el tiempo. Todo el tiempo Jesús se enfrentaba con fariseos, con mucha gente que atornillaba al revés, pero tenía que decirles las cosas. ¿Qué es lo que tú no has querido hacer este 2024? Y yo te quiero decir, si lo que tú sientes en tu corazón está correcto, vas a tener el respaldo del Señor. Y si hay una buena intención en tu corazón, el Señor te va a respaldar. Pero es necesario que usted tenga esas conversaciones complejas y difíciles, para que salga quizás de momentos o de cámaras de amargura. Y para ya ir terminando, quisiera preguntarte cómo tú le demuestras tu agradecimiento al Señor.
Y no me diga con el corazón. No, no, no. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hacemos? Respóndete a ti mismo. ¿Cómo somos agradecidos con el Señor? Porque Simón el fariseo se juraba un buen anfitrión y no lo era. ¿Cómo demostramos nuestro agradecimiento? ¿Tendremos desafíos para el próximo 2025? ¿Necesitamos más acordarnos de lo que Dios hizo por nosotros o hace por nosotros? Fíjate que es muy interesante. Si pueden poner el primer párrafo, por favor, Joaquín. En el primer párrafo le dice, no, la otra, por favor, en la siguiente. Le dice, la tercera, por favor, la otra. Bueno, finalmente yo me perdí. Le dice, tus pecados te son perdonados. No le dice te fueron. Te quiero decir que aunque tú y yo seamos hijos de Dios, cometemos faltas. Levante la mano quien no comete faltas, por favor. Bueno, la Silvita. Pero aparte de Silvita, nah, bro. Las rubias pecan menos. Nah. ¿Sabe por qué Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? Porque Jesús es el Dios, Jesús es de la actualidad. No le dijo, te perdoné. Él nos perdonó, nos perdona. Y si vamos a sus plantas, te tengo una noticia, nos va a seguir perdonando. Porque su misericordia no tiene fin. Por lo tanto, el perdón y el agradecimiento van de la mano. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que comencemos a pensar con quién de esta historia nos podemos sentir. ¿Cuán agradecidos somos? Si te has esforzado este año, bien. Si te ha ido bien en algo, bien. Pero por favor, querido hermano y hermana, nunca te olvides de los beneficios que vienen de parte del Señor. Nunca creas que es por tu fuerza. Porque si el Señor no te diese salud, estarías postrado en una cama sin siquiera poder pararte, tomar el auto, la micro e ir a estudiar. Porque si no fuese por el Señor...